Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Serra, soy médico neurólogo del Centro del Sueño de Clínica Alemana y hoy vamos a hablar de algunos consejos prácticos para combatir el insomnio, en especial en este tiempo de pandemia. Lo primero que vamos a conversar es de por qué es importante dormir bien. Puede que parezca simple, que parezca obvio, pero en realidad cuando uno entiende eso también le da la importancia que corresponde y sabe por qué tiene que hacer las cosas que vamos a conversar hoy día. Dormir es una necesidad biológica. Nosotros no podemos vivir sin dormir. En primer lugar, tenemos necesidad de respirar. Sin respirar nos morimos rápidamente. Luego tenemos necesidad de hidratarnos. La hidratación es fundamental para la vida y luego de respirar tenemos que consumir líquido. Y luego tenemos la necesidad de dormir. Podemos nosotros pasar más tiempo sin comer que sin dormir. Por lo tanto, es una necesidad vital más importante incluso que la alimentación. Por obvio que parezca, el principal objetivo de dormir es descansar, es reponerse y por lo tanto cuando la gente dice ¿cómo sé que estoy durmiendo bien? Porque amanezco descansado el otro día, porque amanezco bien, porque despierto con energía y no es necesario amanecer eufórico y feliz, pero por lo menos con la sensación de haber descansado bien. Y esa es la primera función del dormir, tener descanso, reponer energía, amanecer bien para el otro día. Si no estoy amaneciendo así, significa que ya tengo algún problema que puede ser de diversos orígenes, los vamos a ir viendo, pero esa es la primera gran función del dormir. Sin embargo, no es la única y no es lo único que motiva la necesidad de esta función biológica. Cuando nosotros no dormimos, tenemos una serie de consecuencias importantes. Se producen malestares físicos, dolor de cabeza, dolor de estómago, dolores corporales, se produce dificultad de concentración, se produce menor rendimiento físico, menor rendimiento intelectual, se produce mal genio, se produce irritabilidad, hay una sensación como de alienación, de estar como desconectado y se puede producir, por supuesto, somnolencia propiamente tal que se traduce en mayor riesgo de accidentes, que puede ser no solamente manejando, sino que también en el trabajo o en la misma casa, incluso ahora estando encerrado, ojalá ya no en cuarentena la mayor parte de la gente, pero también cuando uno está en su casa en tiempos comunes y corrientes, también producto de la somnolencia puede tener accidentes domésticos. Por lo tanto, no dormir tiene consecuencias. La función del sueño también tiene relación con la memoria, con el aprendizaje. Una de las maneras de evaluar eso es, por ejemplo, como vemos aquí con este laberinto acuático, que es un modelo de animales en ratitas, donde vemos abajo a la derecha que existe una pequeña plataforma que está sumergida, entonces se pone la ratita en el agua y la rata no sabe dónde está esta plataforma y nada para no ahogarse hasta encontrar esta plataforma. Pero como siempre está en el mismo lugar, el ratoncito aprende dónde está esta plataforma. Si a este ratón lo dejan dormir como corresponde, al día siguiente, cuando lo vuelven a poner en el agua, rápidamente encuentra la plataforma otra vez. Pero cuando a este ratoncito no lo dejan dormir, el ratón está como el primer día, no sabe dónde se encuentra la plataforma y tiene que nadar mucho para poder encontrarla otra vez. Y de esa manera fueron las primeras formas en que se demostró que el sueño tenía mucho que ver con el aprendizaje y con la memoria. Pero esto también se ha demostrado en humanos, se ha demostrado de diferentes maneras y se ha visto que el sueño tiene que ver con la organización de la memoria, donde nosotros todo lo que aprendemos durante el día se codifica y aquí podemos ir viendo que abajo a la izquierda tenemos la codificación. Nosotros tomamos los diversos aspectos de la memoria y los separamos en el aspecto emotivo, el aspecto cognitivo, el aspecto motivacional. El cerebro codifica eso, separa las cosas que no tienen ninguna significancia, ninguna importancia y lo va almacenando en lo que es la memoria a largo plazo. Luego de eso, el cerebro se encarga de limpiar la memoria de corto plazo, la memoria que nosotros necesitamos para poder volver a aprender y lo deja en un lugar que nosotros podamos acceder a ello cuando lo necesitamos. Por lo tanto, cuando los estudiantes trasnochan para aprender, se hacen un doble daño porque no tienen el cerebro fresco para aprender las cosas que necesitan y tampoco han interiorizado para un aprendizaje a largo plazo las cosas que se supone que debieran estar aprendiendo. En la figura de la derecha estamos viendo aquí, por ejemplo, que una persona que aprende una tarea motora utiliza el área visual, que es la que está más atrás, y el área motora, por ejemplo, en este caso de la mano, que está más arriba, para coordinar una tarea que tiene que ver con ojo y mano. Y eso lo hace cuando estamos despiertos.
Y en la noche, cuando está durmiendo, esas mismas áreas se activan para reproducir esta tarea que el paciente estuvo aprendiendo mientras estaba dormido. Y estas son distintas maneras con las cuales podemos evidenciar la importancia y la función que tiene el cerebro en la memoria y el aprendizaje. Pero estas no son las únicas funciones del sueño, tenemos más todavía. El sueño tiene que ver con muchas funciones hormonales, ¿ya? Y de regulación en el cuerpo humano. Durante el sueño se produce un estado que se llama de anabolismo, de secreción y de construcción de sustancias. Nosotros gastamos todos nuestros recursos durante el día, vamos gastando hormonas, vamos gastando azúcar, vamos destruyendo tejido y tiene que haber un momento cuando esto se repare. Esto es como cuando en las ciudades se van produciendo hoyos en las calles, en las carreteras, y aprovechamos cuando estamos en febrero, que hay poca gente circulando, está todo el mundo de vacaciones, para poder reparar todo esto sin generar un caos en la circulación. El cuerpo aprovecha lo mismo cuando estamos descansando y cuando el cuerpo está en un modo de baja utilización para poder volver a secretar sustancias, almacenar azúcar en el hígado, en el músculo y volver en el fondo, generar sus reservas de azúcar, de hormonas, etcétera, para poder funcionar al día siguiente. Y esto no se puede producir en otras circunstancias. No es lo mismo estar descansando con los ojos cerrados que estar en sueño. Por lo tanto, por eso es una función biológica imprescindible. Cuando nosotros no dormimos, se producen una serie de alteraciones hormonales. Aumentan estas hormonas que son la grelina, la insulina, el cortisol. La grelina tiene que ver con el apetito y por eso andamos más hambrientos cuando no hemos dormido. Aumenta la insulina, se produce una resistencia a la insulina y eso contribuye al desarrollo de diabetes en forma crónica, y aumenta el cortisol, que es una hormona de estrés. Y por el contrario, disminuye la leptina, que es la hormona de la saciedad, y por eso también junto con el aumento de la grelina sentimos que andamos con apetito, nunca estamos satisfechos, y disminuye la hormona de crecimiento, y eso en los niños hace que se queden efectivamente más pequeños, no es un mito, y en los adultos contribuye a que no haya reparación de tejido. Aquí a la derecha podemos ver un gráfico donde en rojo se ve la tendencia a la obesidad en las últimas décadas y en verde se ven las horas de sueño. Entonces podemos ver cómo en la medida en que han ido disminuyendo las horas de sueño por temas de hábitos, por el advenimiento de la luz eléctrica, etc., ha ido aumentando la proporción de gente con obesidad. Evidentemente no es el único factor, han cambiado los hábitos de alimentación, han cambiado los hábitos de ejercicio, etc., pero sí hay claramente una curva en espejo que llama mucho la atención y hace suponer que tiene mucho que ver una cosa con la otra. También, asimismo, como se ocupa este tiempo para funciones de reparación hormonal y de otras sustancias, en el cerebro y en el cuerpo entero se van produciendo daño en el material genético. El cuerpo no es perfecto y cuando las células se van reproduciendo, se producen errores en la duplicación del material genético. Pero el cuerpo afortunadamente tiene mecanismos para reparar esos errores y eso también lo hace mientras se duerme. Eso se ha estudiado en unos modelos de unos pequeños peces que son transparentes y que se quedan más o menos quietos cuando duermen, entonces permite que se le observe en el microscopio todos los procesos biológicos y se ha visto cómo la reparación del ADN, del material genético, se produce mientras duermen. El hecho de no permitirles que duerman interfiere con esa reparación de material genético y eso puede llevar a que se acumulen mutaciones, lo cual puede llevar a enfermedades e incluso al desarrollo de enfermedades como cáncer. Aquí a la izquierda vemos un pequeño video que demuestra otro fenómeno que tiene que ver con la limpieza cerebral. Siempre que tenemos procesos biológicos se acumulan toxinas. En el fondo hay materiales de desecho, es como en el fondo el humo que sale del tubo de escape en el auto, ¿cierto? Nosotros lavamos ropa y queda agua sucia. Lo mismo pasa cuando hay metabolismo en el cuerpo y eso hay que limpiarlo de alguna manera. Pero el cerebro está tan ocupado en el día y hay una presión arterial que es más alta y eso impide que toda esa suciedad, todos esos materiales tóxicos sean eliminados. Entonces aquí vemos en la lámina de la derecha, en la que está en verde, cómo todo ese material tóxico se queda alrededor de las venas en el fondo porque no hay una presión suficiente para que salga. En cambio, durante la noche, cuando baja la presión, ese material puede difundir, que es lo que vemos en rojo en la lámina de la izquierda, y se distribuye y las venas son capaces de captarlo y llevárselo y limpiar todo este material de detritus que se llama glinfa, ¿ya? Y las células cerebrales son capaces entonces de tener su borrón y cuenta nueva siempre y cuando podamos alcanzar una buena cantidad de sueño.
También tenemos una función de limpieza emocional. El sueño también cumple una función de regulación emocional. Las experiencias que nosotros vivimos durante el día también se regulan durante la noche. Y, por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos en este país que tenemos muchos sismos a un terremoto, si logramos descansar bien en la noche siguiente, lo más probable es que estemos tranquilos y las réplicas no nos asusten tanto. Pero si no logramos dormir bien, nuestro cerebro no procesa bien esas emociones y despertamos igual de nerviosos como que nos acostamos, y esos nervios se multiplican y es mucho más probable que nosotros desarrollemos un cuadro de ansiedad, un cuadro de estrés o un cuadro anímico en relación a eso en forma posterior. Lo mismo pasa ahora con esta pandemia. Por lo tanto, el buen descanso también es importante para la salud emocional. Por último, en el fondo el sueño también tiene una función inmunitaria. Así como existe una memoria de aprendizaje, una memoria de episodios, en el fondo de eventos de la vida, también existe una memoria inmunológica. Arriba vemos en el fondo cómo existía este tema de la codificación, del aprendizaje, de la consolidación y del recuerdo de la memoria, y abajo vemos que se produce un fenómeno similar. Aparece una célula extraña, existen unas células que se llaman presentadoras de antígeno que toman esta célula extraña, la llevan a las células que están encargadas de reaccionar frente a eso, y después estas células generan una respuesta que es de largo plazo, que es lo que esperamos que se genere con las vacunas que se están desarrollando contra el coronavirus, que se genere una memoria que nos mantenga la inmunidad y nos permita no volver a infectarnos con esto, y es lo que pasa con la mayor parte de las infecciones. Esto tiene mucho que ver con las etapas de sueño, porque en las etapas de sueño más profundo, que nuevamente tienen que ver justamente con, mientras el cuerpo está menos activo para otras funciones, el cuerpo puede enfocar sus recursos y su concentración en justamente aprovechar ser más eficiente, ser más efectivo en otro tipo de funciones. Y esto, por ejemplo, entonces hace que estas células sean más eficientes en reconocer estos antígenos y en generar una respuesta de mayor intensidad y más duradera. En la primera mitad de la noche podemos ver aquí que se produce un estado que se llama proinflamatorio, es decir, donde se secretan un montón de sustancias que se llaman interleuquinas, citoquinas, factor de necrosis tumoral, que favorecen la respuesta inmune, que son proinflamatorias. Eso significa que en esa primera parte de la noche existe como un combate a la inmunidad, pero que si eso se mantiene en el tiempo también puede ser dañino por el organismo. Y por eso, de forma natural, en la segunda mitad de la noche el cuerpo secreta otras sustancias que balancean eso y generan una respuesta antiinflamatoria. El problema es que si nosotros tenemos un sueño desbalanceado, un sueño interrumpido, fragmentado, dormimos poco, nos podemos quedar solamente con la primera parte de la noche y nos quedamos siempre con una respuesta proinflamatoria, y eso es dañino para el organismo porque nosotros no podemos estar siempre con inflamación. La inflamación es, por ejemplo, cuando nosotros nos golpeamos, nos hacemos daño y se nos pone, por ejemplo, una articulación roja, caliente, se aumenta el volumen y nos duele. Eso es inflamación. Imagínense el cuerpo estuviera siempre con esa condición en forma generalizada, aunque no la veamos. Eso no puede ser bueno para el organismo. Entonces necesitamos este balance que se da en la segunda parte de la noche, y por eso necesitamos un sueño que sea equilibrado con todas sus fases y que sea completo con la cantidad de horas adecuada. Este balance del sueño con todas sus fases permite que las células de defensa se distribuyan de distinta manera, viajen en los distintos compartimentos entre los nódulos linfáticos y la reserva que es en la médula ósea, y que los distintos componentes, porque hay distintos tipos de glóbulos blancos de defensa, también se vayan movilizando para que la respuesta inmune sea más eficiente. Algunos ejemplos. Este es un estudio que se hizo con voluntarios sanos, gente común y corriente como cualquiera de ustedes, que se ofreció voluntaria y le pusieron un relojito especial que medía cómo estaban durmiendo estas personas, y al cabo de una semana de ver cómo estaban durmiendo, ¿ya? Lo que se hizo fue, por supuesto consentimiento informado, las personas sabían lo que estaban haciendo, les pasaron el virus del resfrío común. Y se vio cuántas personas de todos estos voluntarios se resfriaban al cabo de unos 5 días. Y se vio que las personas que dormían 6 horas o menos tenían 4 veces más posibilidades de resfriarse que la gente que dormía por lo menos 6 horas. Por lo tanto, la cantidad de sueño sí es importante para una defensa inmunológica.
Y no solo para, en el fondo, resfriarse menos, sino que para el tema de la vacunación también es importante. Aquí hay otro trabajo que se hizo con la inmunización contra la hepatitis B. A estos pacientes se les colocó la vacuna de hepatitis B y a algunos pacientes se los dejó dormir de manera natural y a otros se les interfirió el sueño. Ese es un trabajo y este que estamos viendo acá se midió también, parecido al anterior, cómo era su sueño en forma natural. Y en este caso que estamos viendo acá, lo mismo, los pacientes que dormían menos de 6 horas generaban menos inmunidad y menos protección a largo plazo. Y en el otro que les mencionaba, incluso dormir mal la noche posterior a la vacuna generaba menos inmunidad. Y no solo eso, sino que incluso la hora del día en que yo me inmunizo, en la hora que yo recibo la vacuna, puede ser importante. Cuando yo recibo una vacuna en la mañana, este es un solo trabajo, pero ya apuntan que existe una variación dentro de las 24 horas. La gente que recibía una vacuna en la mañana generaba más anticuerpos que los que la recibían en la tarde. Entonces, entendiendo ahora la importancia del sueño, probablemente la mayor parte de ustedes que están interesados en esto lo están viendo porque tienen alguna dificultad con esto. Y esto es lo que les interesa, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Bueno, lo primero es aprender justamente por qué es importante hacerlo para que se motiven y lo entiendan bien. Pues yo creo que si alguien no entiende qué está haciendo, es difícil que haga las cosas porque sí. Lo segundo es justamente saber qué es el sueño normal, porque es difícil llevar una cosa a la normalidad si no sé a qué tengo que aspirar, cuál es mi meta, a qué tengo que evitar o qué es lo que no es normal. Y en ese sentido tenemos que saber cuáles son la cantidad de horas de sueño normal. Y aquí, para que les quede la imagen, hay un gráfico que muestra las horas que son normales, que van variando de acuerdo a la edad. No todos necesitamos dormir lo mismo. Si ustedes miran, por ejemplo, solo el adulto no todos necesitan 8 horas, pueden necesitar de 7 a 9 horas, y lo que ustedes ven como en celestito significa que hay adultos que incluso con 6 horas andan bien, y hay algunos que pueden necesitar más horas de sueño, pueden incluso necesitar hasta 6 horas de sueño. Y ustedes ven que desde la infancia, los recién nacidos pueden necesitar desde 14 a 17 horas, pero también con 11 pudiera ser normal, y los adultos mayores va a ir disminuyendo con el transcurso de la edad, y por tramo etario, escolares, lactantes, adolescentes, cada uno tiene su necesidad de sueño que va a ir variando con la edad. Y varía también de persona a persona, y eso es importante tener conciencia de ello. No todos necesitamos un esquema clásico, rígido, de estas 8 horas. También es importante entender que el sueño no es una estructura rígida durante la noche, no es que apretemos un botón, caigamos en off y esto al día siguiente nos encendamos. El sueño es un mecanismo complejo que tiene fases, que tiene etapas diferentes, y que estas etapas tienen lo que se llama una arquitectura, que se distribuyen de distinta manera durante la noche. Al principio de la noche nosotros partimos con un sueño superficial que se va profundizando hasta que caemos en una etapa que se llama N3, que es el sueño más profundo, que está presente en la primera mitad de la noche básicamente y muy poco en la última mitad de la noche. Y en forma periódica, más o menos cada 90 minutos en el adulto, porque esto también varía dependiendo de la edad, se va produciendo la aparición de sueño REM, que es este sueño con movimientos oculares rápidos, que es cuando más soñamos, cuando tenemos estos sueños raros, bizarros, donde volamos, tenemos estas cosas como extrañas, con muchos colores, mucha emocionalidad, etc. Pero en general la mayor parte de las veces no nos acordamos que estamos soñando, salvo hacia el final de la noche, porque hacia el final de la noche es cuando tenemos más sueño REM. Mientras más, que es lo que se ve en rojito acá, mientras más pasan las horas, más cantidad de sueño REM hay, y por eso es que en general nos acordamos que hemos soñado cuando suena el despertador al final de la noche, porque ahí es cuando tenemos los episodios más largos de sueño REM. Y es por esto que no da lo mismo dormir 6-7 horas de corrido que dormir 4 y compensarlo con 2 horas de siesta, porque el sueño no es que yo lo retome donde quedé, parto otra vez si es que parto en la mitad del día. ¿Ya? También ustedes ven aquí que existen despertares en mitad de la noche, y tener despertares en la mitad de la noche es normal. Hay mucha gente que cree que están obligados a dormir de corrido y si no, no es bueno. Todos, desde que somos niños, nos despertamos en mitad de la noche y eso es completamente normal. Lo importante es no quedarse pegado en esos despertares, no darle más importancia a la que tienen, no ponerse a mirar la hora en esos despertares, si es necesario levantarse al baño, hacerlo, tratar de evitarlo no tomando tanto líquido, pero no agrandarlos, por ejemplo, yéndose a comer, no agrandarlos yéndose a hacer otro tipo de cosas, sino que ojalá, si se puede, darse vuelta y tratar de seguir durmiendo. A lo más, si uno está preocupado, ir a ver que los niños estén tapados y volver,
pero no mirar la hora y no ponerse a hacer otro tipo de actividades, porque ahí es donde uno agranda estos despertares y se empieza a angustiar porque no duerme, y ahí se queda pegado y este tema se empieza, o hay gente que fuma en ese horario o come, y ahí es donde este tema se queda pegado y empieza a ser realmente un problema. Pero 2, 3 despertares durante la noche que son breves no tienen ninguna trascendencia y son completamente normales. El sueño se identificó como cíclico a inicios, o digamos en el siglo XIX. Hubo un científico francés que, observando esta planta que se llama mimosa, se dio cuenta que durante el día esta planta empezaba a abrir sus hojas. Entonces, que pueden ver aquí una animación en tiempo acelerado que es muy bonita y que demuestra que cuando amanecía esta planta abría sus hojas y al anochecer las cerraba. Pero su observación más importante, porque esto era evidente para todos, es que si esta planta no era capaz de ver la luz del día, esta planta de todas maneras abría sus hojas y en oscuridad también las volvía a cerrar. O sea, independiente que hubiese o no hubiese luz, esta planta mantenía este ciclo. Y eso lo hizo deducir que tenía que existir algún mecanismo interno de la planta que era capaz de decirle si era de día o era de noche. Y así se descubrió este concepto de reloj biológico. Este reloj biológico está ubicado en el cerebro, pero no es el único reloj biológico. Cada órgano tiene su propio reloj biológico y su ritmo. El corazón late mucho más rápido. Nosotros en general vamos al baño, nuestro intestino, una vez al día. Hay gente que va más y hay gente que va todos los días a la misma hora. ¿Ya? Digerimos la comida varias veces al día, por lo tanto tenemos que producir jugos pancreáticos, bilis, etcétera, varias veces al día. Por lo tanto, cada órgano tiene su propio ritmo, incluso cada célula tiene su propio reloj biológico, pero estos tienen que funcionar en coordinación y los coordina este reloj biológico maestro cerebral. Pero este reloj biológico no es independiente de lo que pase fuera de nosotros. Si nosotros viajamos a otro país con una hora distinta, nos adaptamos a ese horario. Cuando cambia el horario entre invierno y verano, nos adaptamos a ese cambio. Pero si esto nosotros no lo manejamos bien, se puede transformar en un talón de Aquiles. Pues de fuera de nosotros llegan claves ambientales. La luz y la oscuridad son las principales que nos dicen si es de día o si es de noche, si es hora de dormir, si es hora de estar despierto. Pero la luz no influye mucho en nuestro tránsito intestinal y en la alimentación, entonces ahí influyen mucho los horarios de comida. La interacción social, el ejercicio, aquí vemos en fondo representado con estos implementos deportivos, influyen por ejemplo en el ritmo cardíaco, en el gasto muscular, el gasto energético, etc. Por lo tanto, dependiendo cuáles de estos, inputs, cuáles de estas señales biológicas sean las que manipulemos, va a ser las salidas, va a ser las manifestaciones que nosotros logremos manipular del resultado en cuanto a reloj biológico. Y esto es importante porque, por ejemplo, la gente que cuando uno viaja a otro país, uno se da cuenta que todavía no tiene sueño, ya está oscuro, o uno almuerza porque es hora de almuerzo, pero no tiene hambre y la comida le cae pesada, o el cuerpo no está listo para digerirlo. Y esto lo vive, por ejemplo, la gente que hace turnos, que come en mitad de la noche porque es la hora que tienen para colación, pero les cae mal la comida, y si su cuerpo no está preparado para digerirlo, finalmente también terminan absorbiendo mucha más comida de la que necesitan y empiezan a subir de peso. Y si hay señales inadecuadas como comidas muy ricas en grasa, exceso de cafeína, mucha gente está muy acostumbrada a saltarse el desayuno o a no comer nada durante todo el día y llegar a pegarse una tremenda comida en la noche. Esas son señales súper incorrectas para los relojes biológicos, y eso pueden llevar a lo que se llama una desincronización o una cronodisrupción, no solo con el entorno, sino entre los relojes biológicos internos, y eso lleva a la producción de enfermedades como por ejemplo obesidad y resistencia a la insulina. ¿Qué más puedo hacer para mejorar el sueño? Tener hábitos adecuados, que los vamos a ir revisando. Y uno de esos hábitos tiene que ver con cuidar la salud emocional, sobre todo en estos tiempos de pandemia que han sido muy difíciles. Mucha gente se ha estresado, mucha gente se ha preocupado, y hay que aprovechar las redes sociales, las redes personales, las redes de apoyo. No me refiero a redes sociales electrónicas, sino que a las redes familiares, los amigos, los colegas.
Si uno tiene preocupaciones, si uno está angustiado, tiene que recurrir a la familia, tiene que recurrir a la gente cercana y compartirlo, porque uno cree que es la única persona que de repente está con estos rollos, a uno se le da vergüenza y cuando uno de repente lo empieza a socializar se da cuenta que es mucha la gente que está con estas mismas preocupaciones, con estas mismas inquietudes. También es aconsejable limitar la exposición justamente a las redes sociales y a la información. Hay que buscar un equilibrio entre mantenerse informado y la sobreexposición. Es aconsejable elegir un horario para informarse, que puede ser el noticiero en la mañana, la hora de almuerzo, en general ojalá no el de la noche para gente que tiene problemas de sueño porque se sobrecargan de información negativa justo antes de acostarse, ¿ya? Pero no, por ejemplo, partir en la mañana y estar toda la mañana hasta la hora de almuerzo y después de nuevo en la noche recibiendo las mismas noticias que además se repiten constantemente, ¿ya? Porque uno tiene que informarse, pero estar escuchando que además uno hace el esfuerzo por estar en la casa y no salir y otra gente está haciendo fiestas y otros están haciendo portonazos, entonces uno se siente el leso de la película porque uno está haciendo las cosas bien y la otra gente igual sale, entonces uno se frustra y además le da miedo porque ve que están quedando desastres en otros lados. Entonces hay que buscar un equilibrio, sobre todo si uno es más sensible frente a estos temas. Yo mencionaba respecto a este tema del desacople, del desajuste circadiano, en el fondo por esta contradicción que nosotros llamamos cronodisrupción. Y esto por el encierro se produce de manera intensa porque nosotros estamos acostumbrados con estas señales biológicas a llevar a nuestro hijo al colegio, a salir al trabajo, a ir a comprar a cierta hora, nosotros tenemos un cierto horario de colación y todo eso se ha visto desorganizado con este tema de la cuarentena, del encierro, de las restricciones para salir, incluso a la gente que puede salir. Por lo tanto, nosotros necesitamos volver a darle mensajes adecuados al reloj biológico. Un primer mensaje importante es la luz en la mañana. Es una de las cosas que mejor cicla el reloj biológico, la exposición a la luz temprano, ¿ya? Puede ser simplemente estando al lado de una ventana iluminada, pues mientras tomo desayuno, mientras trabajo en el computador, mientras estoy en mis reuniones, mientras estoy en clase, por ejemplo. Si me gusta leer el diario, puedo leerlo al frente de eso. Si puedo hacer ejercicio a esa hora, fantástico. Ya que me exponga la luz, sobre todo a las primeras horas de la mañana, ideal. Evitar, por el contrario, justamente el lado opuesto, la luz en la noche. Ya cuando empieza a oscurecer, mantener la casa con la cantidad de luces más tenues posible, la menor iluminación y sobre todo evitar las pantallas cercanas a la cara, ya porque eso es como decirle a mi cerebro que es de día. Es como si tenga el sol en la cara y yo le estuviera diciendo, sabes que todavía es de día y por lo tanto yo evito que mi cerebro secrete melatonina, que es la hormona que en forma natural le dice ya es de noche, tienes que irte a acostar, ¿ya? Las luces cercanas, celulares, tablets, computadores personales, ya son las que más negativamente afectan. Hay gente que le gusta ver tele para relajarse, ya por último son más aceptables, ojalá lo más lejos posible y que le bajen la intensidad del brillo de la pantalla, que la dejen lo más tenue posible, ya, pero estas luces cercanas son las más nocivas en este sentido. Ojalá mantener sin ser, digamos, demasiado estrictos al respecto, pero con horarios lo más regulares posible, más o menos a la misma hora la levantada y la acostada, y también los horarios de comida, ojalá también incluir horarios de ejercicio para eso, porque así como teníamos el horario de colación, el horario de entrada a trabajar, etcétera, si nosotros le damos cierta rutina al cuerpo, también el cuerpo naturalmente va a entender que ya la hora para acostarse también viene llegando y eso también me va a facilitar el tema del sueño. Y en ese sentido, generar una rutina previa a la hora de acostarse es muy útil, porque eso primero me desconecta de todas las preocupaciones y segundo va preparando mi cuerpo. ¿Y qué puedo hacer en esa rutina? Una alternativa para la gente que tiene muchas preocupaciones, que es muy planificadora, que tiene, en el fondo le cuesta desconectarse, es por ejemplo tener un diario o una libreta de apuntes y empezar a escribir todas las cosas que le preocupan. No se me puede olvidar mañana hacer esto, tengo que hacer estos encargos, tengo que hacer las compras, me quedo pendiente de esto, de todas las tareas. Entonces así ya descargan toda esa preocupación y se empiezan a desconectar. Pueden dedicarse a un hobby, pueden en el fondo pintura, hacer crucigrama, bordado, modelismo, lo que les en el fondo relaje y los desconecte. Ojalá no tuviera que ver con pantalla, ¿ya?
Como parte de la rutina, también es bueno a veces poder, por ejemplo, incluir a la familia. Otra alternativa puede ser leer, por ejemplo, leer a los niños, leerles cuentos o la lectura personal. Meditación también es una buena alternativa que también puede ser incluyendo a la familia, que eso relaja mucho, pues un ejercicio de respiración, calma, baja las revoluciones. Y para la gente que es creyente, también puede ser un buen minuto para hacer oración, para poder dar los agradecimientos, para poder hacer las peticiones, y también es una buena instancia para poder hacerlo en familia. Para la gente que está acostumbrada a dormir poco, tal vez también un buen consejo puede ser que traten de aumentar sus horas de sueño. A veces un pequeño aumento, por ejemplo 15, 30 minutos diarios, se puede terminar en una sumatoria importante en forma semanal, una cantidad de horas de sueño que va agregando tiempo de este anabolismo, de esta síntesis de sustancias, de hormonas y todo, en forma acumulativa que puede ser beneficiosa para el organismo. ¿Qué otros hábitos saludables hay que sean importantes? Bueno, primero respecto a la alimentación, es importante no acostarse con hambre. Hay gente que cena muy temprano y después se acuesta con el estómago vacío. Y eso no es bueno porque uno se puede despertar por hambre en mitad de la noche. Me ha tocado ver mucha gente que de repente piensa que es más sano no acostarse habiendo comido mucho y qué sé yo, pero después se despiertan, no saben por qué y justamente van a comer, ¿ya? Y la gente que cena muy temprano, que también por hábito puede ser y está muy bien, pero en este caso es recomendable que coman una colación, una barra de cereales, un yogur, una fruta, cosa que no estén con hambre durante la noche. Tampoco es bueno la gente que no come mucho durante el día llega a hacer una comida muy grande a la noche o les gusta comer comidas muy pesadas, muy condimentadas, porque eso hace una digestión muy difícil durante la noche. Entonces lo ideal es que sea una cena ojalá liviana, que no tenga muchos hidratos de carbono, o sea, no tenga muchas papas, puré, pasta, arroz, sino que sea ojalá una proteína con ensalada, es lo más recomendable, no solo por el sueño, sino que por temas de metabolismo también. El ejercicio también es muy bueno aliado para el tema del sueño. ¿Por qué? Porque ayuda para el tema de salud general, ayuda desde el punto de vista de salud circulatorio, ayuda también para liberar estrés, pero la consideración importante es hacerlo por lo menos que terminemos 2 horas antes de la hora del sueño. Si se puede hacer en la mañana para aprovechar de exponerse a luz matinal, es lo mejor. Pero si uno de repente por temas de trabajo no puede, etcétera, ojalá que terminemos 2 horas antes del inicio del sueño, porque si no, esto sube nuestra temperatura corporal y eso termina retrasando nuestro inicio del sueño. Tenemos que cuidar el ambiente, por obvio que parezca. Si estamos en una pieza muy fría, si nuestra pareja ronca y mete mucho ruido, si tenemos mucha luz en la pieza, etcétera, todas esas cosas van a interferir. Así que tenemos que procurar buscar un ambiente adecuado, a veces cambiar la almohada, hacer que nuestra pareja se trate el ronquido, a veces nosotros utilizar tapones si estamos en un barrio muy ruidoso, utilizar antifaz si no podemos poner estas cortinas más oscuras. Tenemos que buscar adecuar nuestro ambiente, poner más ropa de cama, si no podemos abrigar, hay que buscar la manera de generar un ambiente adecuado. Sobre todo la gente que vive sola tiende a utilizar mucho su habitación como centro de actividades. Se llevan una bandeja, comen ahí, les queda cómodo porque tienen todo en su pieza. Entonces se sientan a trabajar con el computador en la pieza. Claro, solamente calefacción en ese dormitorio, entonces es más económico, etc. Pero para la gente que sufre de insomnio no es buena idea porque mantienen ese lugar como un lugar de actividades, un lugar para estar despierto, para resolver problemas. Y para la gente que sufre de insomnio eso es súper contraproducente. Hay que tratar de reservar el dormitorio como un lugar para la actividad sexual y para dormir. Y tratar de realizar todo el resto de las actividades fuera del dormitorio, no solo de la cama, sino que fuera del dormitorio. No quedarse trabajando y planificando hasta último minuto en la noche. Ojalá que se puedan hacer este espacio de rutina para poder desconectarse, porque nosotros no somos automáticos, no somos máquinas, entonces no tenemos un switch para desconectarnos en forma instantánea. De repente hay gente que me dice, no, si mi señora, mi marido, yo veo que ponen la casa a la almohada y se desconectan. Pero la gente que sufre de insomnio no funciona de esa manera y necesitan un tiempo para hacer esta desconexión. Las siestas, si bien pueden ser muy agradables y mucha gente siente que las necesitan porque ya que han dormido tan mal en la noche, tienen que compensarlo de alguna manera o a veces lo compensan durmiendo hasta más tarde en la mañana, se hacen un flaco favor. ¿Por qué? Porque uno necesita llegar cansado a la noche para poder quedarse dormido con mayor facilidad. Y si duermen hasta más tarde o duermen una siesta durante el día,
gastan ese cansancio y no llegan lo suficientemente cansados para poder dormirse más fácilmente o dormir de un solo tirón sin despertarse en la mitad de la noche. Así que hay que evitar las siestas en lo posible. Cuando se despierten en la noche, cuando se están tratando de quedar dormidos, no estén mirando el reloj. O sea, pongan la alarma si lo necesitan y luego de eso se olvidan de que existe celular, se olvidan de que existe reloj, porque eso lo único que genera es angustia. Angustia por el tiempo que ha pasado, por el tiempo que me queda, por la hora que es, y eso me desvela más todavía, ¿ya? Y los tres grandes enemigos del sueño, la nicotina, el alcohol y la cafeína, ya evitarlos en general después de almuerzo. Por supuesto que pueden haber excepciones, el alcohol tampoco hay que demonizarlo en un contexto social, si tengo algún evento o si me gusta compartir con mi pareja un espumante de aperitivo o una copita de vino con la cena, pero que no sea más que eso y lo más alejado posible a la hora de acostarse, porque si bien da un poco de sueño y es cierto que de alguna manera algo relaja, el usarlo como hipnótico y usarlo como relajante va a ser un gran problema. ¿Por qué? Porque va a ir perdiendo efecto. Entonces voy a necesitar dosis cada vez más grandes, voy a necesitar ya no media copa, sino una copa, 3 copas, y va a seguir perdiendo efecto y voy a terminar de verdad con un alcoholismo que nos ha tocado ver varias veces. Por lo tanto, tengo que tener claro si lo estoy usando como una cosa social, por agrado, o si lo estoy usando para suplir un problema del cual me tengo que hacer cargo. Además, si bien da un poquito de sueño, genera un sueño de mala calidad después, y por eso es importante alejarlo de la hora de acostada dentro de lo posible. Y si todo esto no funciona, ya traté todas estas cosas, traté en serio, porque hay gente que lo hace a media y qué sé yo, si ya me puse las pilas y esta cosa no funciona, ¿qué hago? Lo primero es que lo conversen con su médico de cabecera, con su tratante. Muchas veces tienen ustedes alguna patología crónica y es importante conversarlo con sus médicos tratantes. ¿Por qué? Porque a veces que no se han dado cuenta, uno a veces no hace la relación, pero por ejemplo un hombre con problema de próstata se levanta a orinar muchas veces en la noche y ya lo considera tan natural que no se dan cuenta que eso es lo que le interrumpe el sueño. O hay cuadros crónicos dolorosos como la fibromialgia o crisis de asma nocturna. Etcétera. Pueden haber muchas cosas que estén interrumpiendo el sueño en la noche que sean de origen médico y que uno tenga que tratar y eso es importante conversarlo desde el punto de vista de medicina en general. A veces también los médicos damos medicamentos con muy buena intención, por ejemplo medicamentos para bajar la presión que pueden producir pesadillas o que pueden hacer que se levanten a orinar en la noche y uno sin querer les está produciendo un problema con algo que tiene una buena intención de tratarles una condición. Por lo tanto, lo primero yo les diría es véanlo con su médico de cabecera, con su médico general, y si esto no se soluciona en esa instancia, existimos médicos especialistas que nos dedicamos al tema de sueño. ¿Por qué? Porque existen enfermedades de sueño que pueden alterar específicamente esta condición de vida, esta necesidad biológica, y que producen un sueño de mala calidad, un sueño poco reparador. Algunas de ellas, por ejemplo, son las apneas de sueño. Las apneas son esta condición que se producen habitualmente en gente que ronca, gente que entre medio de los ronquidos hace pausas para respirar, entonces están roncando y se quedan sin respirar entre medio, eso asusta a la pareja habitualmente lo despierta y la paciente vuelve a seguir roncando. Entonces, y eso no solo es un problema porque molesta a la persona de al lado, sino que además produce un sueño que es de muy mala calidad, la persona anda cansada el otro día, anda muchas veces con mucho sueño, pero además puede producir despertares sin que la persona muchas veces sepa por qué se está despertando en mitad de la noche. Y muchos de esos despertares no son conscientes, la persona no tiene idea por qué se está despertando y es por estas pequeñas pausas. Y estas pausas aumentan la presión, aumentan el azúcar, hacen que la persona suba de peso y aumentan el riesgo de hacer infarto, arritmia, accidentes vasculares. Además se pueden asociar a baja oxigenación que produce daño neuronal, daño cerebral. Por lo tanto, si hay algo de esto, hay que investigarlo y hay que tratarlo. El insomnio, que es lo que hemos estado conversando, es la dificultad para quedarse dormido, despertarse durante la noche sin poder volver a quedarse dormido, despertarse más temprano de lo que uno quiera, o simplemente un sueño de mala calidad, que yo sienta que no es reparador, pero que esté asociado a consecuencias en el día, que yo sienta que ando mal por culpa de eso. La mayor parte de las veces eso tiene relación a cuadros de estrés, de ansiedad, de depresión, como ha ocurrido ahora, por ejemplo, y por eso han aumentado mucho las consultas de este tema en relación a la pandemia, porque hay muchas preocupaciones. Los ingresos, el trabajo, la misma salud, me iré a enfermar, me iré a contagiar, familiares que se han contagiado o directamente han fallecido por esto, y por lo tanto, evidentemente, eso va a afectar mi salud emocional.
Existe una cosa que se llama síndrome de piernas inquietas. Las piernas inquietas son una condición que su nombre parece como divertido, pero puede resultar no serlo tanto. Como dice su nombre, afecta predominantemente las piernas y es una sensación molesta que a veces cuesta definirla, pero básicamente la persona en la noche, cuando se va a ir a acostar, siente que las piernas le molestan y que tiene que levantarse, tiene que moverse para que esta molestia se le pase. Y en la medida en que se mueve, incluso se levanta y camina, esta molestia se le alivia. Pero cuando se vuelve a acostar, empieza a aparecer de nuevo y por lo tanto le impide quedarse dormido. Y muchas veces esto se asocia con saltos, se pueden hacer saltos de las piernas o a veces incluso de los brazos cuando se está quedando dormido o ya mientras duerme, ¿ya? Y eso hace que también que el sueño sea de peor calidad. Y esto tiene tratamiento específico. Y hay otras cosas como el desórdenes circadianos, por ejemplo, adolescentes que se duermen y se acuestan muy tarde, o los adultos mayores que se duermen y se acuestan muy temprano, malos hábitos, gente que tiene lo que se llama parasomnia, que actúan los sueños, y por ejemplo adultos mayores que actúan los sueños y le terminan pegando al cónyuge, o gente que es sonámbula y se levantan para hacer distintas cosas y formas específicas de sonambulismo, como quienes se levantan a comer dormidos. Y eso muchas veces también tiene relación al consumo de pastillas para dormir. Y aquí también una voz de alerta para no automedicarse. La automedicación puede ocasionar problemas como este y también ocasionar dependencia, de acostumbramiento. Entonces hay que evitar la automedicación. Cuando se producen este tipo de problemas para dormir, a veces basta con hacer una buena historia, una buena lo que nosotros llamamos anamnesis, pero a veces hay que hacer estudios de sueño, ya donde nosotros conectamos una serie de electrodos en la cabeza, alrededor de los ojos, unos sensores de respiración en nariz y boca, unos cinturones alrededor del pecho y del abdomen, sensores del corazón, para poder analizar todas las señales del cuerpo que se producen durante el sueño, y así nosotros sabemos qué está pasando, qué pasa con las distintas etapas del sueño, si llega al sueño profundo o no, si dejamos o no dejamos de respirar, hay un micrófono para saber si roncamos, etc. Y con esto podemos hacer el diagnóstico de estas distintas enfermedades de sueño, si es que corresponde hacerlo, para que conozcan esto, lo que se llama polisomnografía, que no todo el mundo lo necesita, pero a veces hace falta. Y es importante hacer este diagnóstico en forma más precisa porque el tratamiento varía. Por ejemplo, las apneas se pueden tratar con estas máquinas que se llaman CPAP, que ayudan a mejorar la respiración durante la noche. Se pueden tratar a veces con estas placas que ayudan también a reposicionar la mandíbula, o incluso existen cirugías para tratar las apneas de sueño. En cambio, para el insomnio existen medidas no farmacológicas como todas las que hemos estado discutiendo durante esta charla, pero también a veces se necesitan medicamentos. Sin embargo, los medicamentos para el insomnio pueden hacer mal para las apneas. Por eso es importante saber si existen o no existen. Y también se puede usar medicamentos para el síndrome de piernas inquietas, pero que son específicos para eso y que no sirven para el insomnio. O existen aparatitos de luz que se pueden usar de forma específica cuando esta exposición a la luz matinal resulta ser insuficiente. Bueno, agradezco la participación, agradezco que se hayan conectado y que estén en nuestras redes sociales. Los invito a seguir las redes sociales de Clínica Alemana. Hay muchas otras charlas interesantes sobre inmunidad, sobre otros temas que pueden ser de utilidad para ustedes. Va a aparecer a continuación un correo por si hubiesen quedado dudas, preguntas, que vamos a responder en la medida de lo posible. Y gracias nuevamente por haber participado. Porque sabemos lo importante que es retomar tus atenciones y tratamientos, en Clínica Alemana estamos todos seguros a través de protocolos para garantizar al máximo la seguridad y protección de ti, tu familia y todos nuestros colaboradores. En los distintos accesos existe un control de temperatura e higienización de manos con alcohol gel. El uso de mascarilla es obligatorio de forma permanente para todos. En distintos lugares encontrarás indicaciones para mantener un correcto distanciamiento social y cada vez que lo necesites puedes hacer uso de los puntos de higienización de manos. Al usar los ascensores se ha limitado la capacidad máxima de personas en el interior, lo cual está indicado claramente. Las botoneras cuentan con una lámina protectora con partículas de cobre y cada posición se encuentra marcada en el suelo. Ubícate sobre una de ellas. Se ha aumentado la frecuencia de sanitizado en todos los espacios comunes como ascensores y salas de espera,
además de las consultas, salas de exámenes y procedimientos, y existen sanitizadores de aire en varios puntos de la clínica, así como lámparas ultravioletas para desinfección. Se han adecuado las horas disponibles de las consultas, exámenes y procedimientos para cuidar el flujo en cada sucursal y piso. En cada recepción, espera tu turno respetando la distancia marcada. Las salas de espera se han reestructurado, ya sea eliminado, distanciado o bloqueado mobiliario para que puedas sentarte a una distancia adecuada de otros pacientes. Se ha restringido el acceso de acompañantes en los halls de espera y consultas. Contamos con áreas de atención separadas. Las consultas médicas están disponibles para pacientes sin síntomas respiratorios. Todo paciente que sí tenga síntomas será derivado en el acceso a urgencia respiratoria y así poder recibir una atención segura e integral. Gracias por confiar tu salud en nosotros. Estamos preparados con la mayor seguridad para cuidar de ti y tu familia. Infórmate en www.alemana.cl sobre las distintas modalidades de atención que hay disponibles, ya sea de forma presencial en Vitacura, La Besa y Chicureo, unidades de toma de muestras de laboratorio clínico, por telemedicina o servicios a domicilio. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.